Bueno, sean muy bienvenidos a este canal que hemos llamado Por un cambio cultural hacia la libertad. Nuestra filosofía de vida, evidentemente, se contrapone con cualquier colectivo, ¿verdad? Apostamos y confiamos fundamentalmente en un individuo responsable que interactúa en libertad con sus semejantes, ¿verdad? Y entonces, cualquier colectivo que además atente contra la vida, contra la libertad, evidentemente es un colectivo al cual nosotros atacamos profundamente, no estamos de acuerdo para nada. Y esos colectivos se transforman en ideologías o en acciones con ese fin, como vimos en el aborto, como pudimos ver en el podcast pasado con el ecologismo, y como veremos hoy con la ideología del animalismo, que también es una ideología que atenta contra la vida. Es una ideología totalitaria, una ideología peligrosa, porque como todo este tipo de ideologías se venden, ¿no? Nos muestran como algo de protección, de cuidado, de afloran los sentimientos, ¿no? Las sensibilidades, pero está, como yo siempre digo, lo que no se ve de todas estas ideologías y estos postulados. Y siempre tienen en común el radicalismo, la intransigencia, ¿verdad? Y se convierten en una especie de pseudo religión que nos quieren catequizar y decirnos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que comer, qué no, qué cultura, cuál sería nuestra moral y nuestra ética a el rigor del garrote, ¿no? A la fuerza. Entonces, aquí tenemos lo que es la ideología del animalismo, que recuerdo yo en el mes de diciembre del año pasado, estaba mirando la televisión y bueno, me encontré con una noticia de una manifestación animalista. Y a partir de ahí fue que empecé a hurgar y a profundizar en esto, que no comprendía bien de qué se trataba, pero que lo veía frecuentemente por todos lados, ¿no? Y entonces ahí en esa noticia había alrededor de 35 personas, todos uniformados de negro, con letreros que decían liberación animal, en donde había fotos de animales y se gritaban consignas en contra de los seres humanos. Ahí comprendí que era el Día de los Derechos de los Animales y me causó profunda curiosidad en el entendido de que los animales no tienen derechos, ¿no? Pero ese era el mensaje que estaban dando y que venimos escuchando y que nos vienen repitiendo desde hace mucho tiempo esta parte, ¿no? Los derechos de los animales y después las leyes que los estados en línea con esta ideología empiezan a aprobar en sus países. Y es el mismo derrotero, el mismo camino que todo lo que hemos venido hablando, del aborto, el ecologismo. El ecologismo vemos cuestiones del cambio climático, las cuestiones eléctricas, todas las leyes que tienen que ver con cuestiones ambientalistas surgen de la ideología ecologista. Y son varias, son muchas. Y en el animalismo sucede lo mismo. Y el género ni hablar, ya lo vamos a ver, ya lo saben. Ya saben cuál es mi pensamiento, pero vamos a hacer un próximo podcast para entender un poco el origen. Pero en cuestión tenemos que existen leyes que empiezan a conferir derechos a los animales. Y acá justamente en esta marcha, se festejaba o se protestaba en el Día de los Derechos de los Animales. Y los manifestantes exigían modificaciones de leyes para acabar con las granjas industriales y otras actividades donde se relacionaban los hombres y los animales. En el altavoz había una chica que uno de sus líderes gritaba, el sufrimiento de un animal no es solo moralmente reprobable, sino injusto. La causa de ese daño es el actuar de los seres humanos, y por ello tenemos la responsabilidad de corregirlo. Tenemos obligaciones de justicia hacia los animales. Entonces, a partir de que se empiezan de ver esta noticia y de llamarme la curiosidad, obviamente, empecé a comprender y me daba la impresión de que la sociedad en general, y o por supuesto menos la uruguaya, que, atento, somos un país netamente pecuario, por excelencia agropecuario, no nos estamos percatando del peligro que representan estos tipos de grupos animalistas, ¿verdad? Entonces, en esta ideología se propone dotar de la misma justicia y protección moral a los no humanos que a mujeres, hombres y niños. Ahí comprendí que el objetivo del animalismo es la abolición de lo que ellos llaman la explotación animal
Es decir, todo aquello que no equipare a los animales no humanos entre ellos y con el ser humano. Y imagínense que dentro de este concepto de explotación animal entran una infinidad de cosas, desde un caballo en un carro, ¿no? A los animales en el zoológico, pero entran todas las economías pecuarias, es decir, la explotación contra las vacas, contra los cerdos, contra las gallinas. Y entonces a partir de allí nos encontraremos en un mundo en donde tendremos miseria, hambre, donde ya los animales no nos van a servir como alimento, como así la historia de la humanidad lo ha establecido y nosotros necesitamos de los animales para poder sobrevivir. Y entonces nos encontraremos, según estos postulados ideológicos, en un mundo que cada vez tendrá menos seres humanos, en un mundo colapsado de miseria y pobreza, en donde no exista la manufactura agropecuaria y en donde en definitiva los hombres, ahí sí que seremos hombres, lobos del hombre, ¿no? Como decía Hobbes, en un caos total en donde terminaríamos básicamente por el hambre en un canibalismo, ¿no? Entonces, esta ideología tiende y representa una gran amenaza contra la humanidad, porque el objetivo del animalismo es la abolición justamente de lo que ellos entienden como explotación, pero van mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque dotan al animal de dignidad, lo elevan al nivel de un ser humano. Y entonces es una corriente de pensamiento que promueve la igualdad entre todas las especies. Y el humano es parte de esa especie, a la par de los demás animales. En esencia es considerar al animal como una persona más, ¿verdad? Es lo que Haeckel, el fundador del ecologismo, ya lo vimos, nos decía en el podcast pasado que el ser humano era un simple vertebrado, un mamífero más. Entonces, tanto la vida humana como la animal se le confiere un valor ontológico en sí mismo. El ser humano no tiene más valor que el animal e incluso, en algunos casos, tiene menos. Es el antihumanismo en estado puro. El ser humano, para esta peligrosa filosofía, carece de una dignidad propia. Y esta ideología, al igual que la ecologista, evidentemente, al tratar al animal como no solo como un ser vivo, sino de dotarlo de derechos y darle la misma dignidad que el hombre, evidentemente ellos ven, y al ver, al igual que el ecologismo y el medio ambiente, al ser humano como el principal enemigo, el principal agresor de este ser vivo digno, ¿no? Es una persona, no humana, pero la llaman persona. Claro, cuanto menos personas existan en el mundo que ataquen la vida de esta otra persona no humana, mejor. Y entonces, al igual que el ecologismo, todas las organizaciones animalistas apoyan el aborto, por ejemplo. Y aunque no tenga que ver una cosa con la otra, pueden ver en sus declaraciones, en sus páginas web, en sus textos, mucha literatura en donde apoyan este tipo de cuestiones. El control de la natalidad, ¿verdad? Entonces, es una ideología que no solo destruye la vida y en realidad denosta la vida del ser humano, sino que es la destrucción completa del mundo rural. Y es una ideología que no se basa en el amor a los animales, sino en el odio. El odio al modo en el que muchos millones de personas viven, comen, hablan, trabajan y disfrutan. El animalismo en su radicalidad rechaza visceralmente todo eso y por eso quiere prohibirlo. En España, por ejemplo, una veintena de organizaciones firmaron lo que se llamó la Declaración de Santander contra el animalismo y con claridad establecen que si se sigue avanzando la ideología del animalismo, los resultados serían catastróficos para la sociedad. Supondría el fin de la identidad cultural occidental porque el antiespecismo pretende acabar con todo lo que ponga al ser humano en el centro. Implicaría el fin de los ecosistemas, de las religiones monoteístas y acabaría con la gastronomía, con el sector pecuario, además de todas las actividades relacionadas de alguna manera con los animales. La declaración explica, y cito, el animalismo y el antiespecismo son ideologías que no buscan lo mejor para los animales, aspiración con la que todos estamos comprometidos, sino igualarlos a los hombres, algo contrario a la naturaleza de ambos
y su distinta dignidad. Y es lógico esta declaración, y muy atinada, porque esta ideología habla y confiere derechos a los animales, habla de moralidad animal, de obligaciones de justicia, ¿verdad? Y a partir de ahí buscan generar movimientos, cambios de leyes, buscan ese cambio cultural y terminar con el vínculo hombre-animal, que es absolutamente indispensable para nuestra supervivencia. El profesor Charles Nichols, del Departamento de Psicología de la University of California, considera al movimiento de liberación animal como una amenaza a la supervivencia humana y los acusa de utilizar mecanismos de persuasión que incluyen el vandalismo, calumnias, intimidación y violencia. Grupos como PETA, Personas por un Trato Ético de los Animales, han sido acusados de prácticas terroristas e incluso han sido investigados por el FBI en los Estados Unidos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de sus actuaciones, ¿no? De sus acciones. En 2001, PETA inició campañas contra marcas de comida rápida. La dirigida a Burger King llevó el título de Murder King, Asesino King, e incluía anuncios provocativos con el apoyo de celebridades como Alec Baldwin, James Cromwell y Richard Pryor, además de 800 protestas de activistas afuera de restaurantes de Burger King. Más agresiva incluso fue la campaña en contra de KFC, en donde jugando con el acrónimo de la marca lo llamaban Kentucky Fried Cruelty, la crueldad de Kentucky Fried. Hicieron videos sobre el maltrato a los pollos que fueron transmitidos en distintos medios de comunicación en todo el país. Cientos de activistas atacaron las tiendas y fue una táctica de guerrilla, también mediática. A raíz de los ataques a la industria avícola, surgió el movimiento de Cage Free Eggs, huevo libre de jaulas, en donde se exige el libre pastoreo a los productores de pollo y huevo. Los animalistas argumentan que las gallinas sufren al no poder anidar, agitar las alas y tomar baños de polvo. Michael Toffel, profesor de la Universidad de Harvard, estudió los métodos tradicionales de producción y la propuesta de huevo libre de jaulas, y determinó, luego del estudio, que lo que pedían los animalistas incrementaba los índices de mortalidad, el canibalismo, las enfermedades por parásitos, la histeria de gallinas y la asfixia. Es decir, la propuesta no tenía ningún beneficio de bienestar animal, pero generaba propagandas y ataques. No tenía, como todas estas ideologías, que no me canso de repetir, ningún sustento. Pero no solo eso, sino además que los productores avícolas estimaron que estos movimientos habían incrementado el precio del huevo en un 25%, que claro, son los costos económicos de todo esto. Y argumentaban que la exigencia estaba basada en emociones y no en evidencia científica o en exigencias del mercado. Entonces, ustedes verán que este es un ejemplo de las gallinas, pero esto se extiende a todos los animales, ¿verdad? Y un caso paradigmático que está bueno mencionarlo fue lo que ocurrió con el bisón europeo y americano, que al estar casi en extinción y no generar más pieles, la industria de las peleteras estaba cayendo, Europa importó el bisón americano para Europa, traído de América, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces allí empezaron los movimientos animalistas en contra de esa explotación de esos animales. ¿Y qué es lo que hicieron? Atacaron las granjas, atacaron las fábricas o las industrias y abrieron y liberaron todos los bisones, los bisones. El bisón americano, que era diferente al europeo, más grande, más agresivo. Y si ya el bisón europeo estaba en extinción, esto terminó de extinguirlo, porque el americano atacó al europeo. Pero además generó todo un sinnúmero de problemas en el ecosistema natural. Entonces, estas son las consecuencias, muchas, de cómo a través del enfoque de una sola cuestión, ¿tá? Se trastocan y distorsiona muchas otras. Terminó, bueno, extinguiendo el bisón europeo y además repercutiendo en otras especies también y en la biosfera de allí, de Europa. Entonces no es gratis estas cosas. Y lo que se ve como bueno, en realidad, genera toda una distorsión inmensa. Y lo que nosotros vimos acá para las gallinas,
se traslada y va a aumentar y cada vez más, si seguimos dejar avanzar esta ideología, a todos los animales. Entonces acá en Uruguay, los que crían vacas van a tener dificultades porque van a entender que existe un trato cruel y van a querer que cierren los frigoríficos. Y ahí se destruye todo lo que es el comercio y el negocio pecuario. Y obviamente que se va a extender a los caballos, a los cerdos, etcétera. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que realmente parece. Nosotros estamos hoy invadidos por esta era del sentimiento y la autopercepción, ¿verdad? Y creemos que el sentimiento tiene que ser regulado, tiene que ser institucionalizado, con las consecuencias nefastas que eso genera, y lo vemos en el género. Y entonces eso se traslada, en esta era del sentimiento, también al ecologismo, como vimos anteriormente, la naturaleza siente, el medio ambiente es un ser vivo, siente, y por eso tiene derechos. Y esto es lo mismo con los animales. Se habla de seres sintientes, capaces de sentir dolor. Y a partir de ahí, como seres capaces de sentir dolor, quieren que conferirles derechos. Son sujetos de derechos y deben ingresar en el ordenamiento jurídico por ser seres sintientes. Los animales entonces, como seres sintientes con capacidad para experimentar placer y dolor, como dije, deben ser incorporados en los ordenamientos jurídicos, como sujetos de pleno derecho, pero que no contraen obligaciones, por cuanto no tienen conciencia, lógico, ¿verdad? Entonces, claro, el animal no puede firmar contratos, no tiene capacidad para razonar, y entonces no pueden asumir obligaciones. Por eso, los derechos que se le confieren a los animales son derechos otorgados por un tercero, por otros, por los seres humanos. Entonces esto, como siempre lo vengo reiterando, es una tergiversación completa del concepto de lo que es derecho. El derecho nunca es otorgado por otro, nunca es subsidiado y pagado por otro, como sucede con justicia social. Todo esto que nos quieren vender gratis, no, son derechos humanos, son privilegios, porque los paga otro. Y esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando se confiere un derecho hacia un animal, en definitiva, ese animal no es consciente de ese derecho que se le otorga. Y tampoco sabe que tiene derecho con respecto a sus semejantes, su misma especie y con los otros animales. Entonces son derechos concedidos por otros y subsidiados por otros. Entonces, el sinsentido de esto es que el dolor y el sentimiento no pueden ser nunca una categoría para definir una ramificación del derecho, por el simple hecho de que moralmente no tiene absolutamente ningún sentido, sino porque el dolor es muy subjetivo también y es muy particular, muy variado. Fíjense ustedes que Peter Singer, que es uno de los paladines de esta ideología, es la persona más famosa que promociona esta ideología animalista, nos dice, llega a decir, que hay animales que tienen conciencia de sí y que ante el peligro intentan huir. Entonces, su conclusión, vean ustedes que tiene más derecho a la vida una vaca que un niño por nacer, o una persona con discapacidad mental, mentalmente grave, que no logran distinguir el peligro. Entonces no tienen tanto derecho como una vaca a la vida. ¿Por qué? Porque no tienen ese instinto de huir, ¿verdad? Este es el pensamiento animalista. Animales con más derecho a vivir que el ser humano. Y ahí lo conectamos con el ecologismo, género y con todas las acciones que atacan la vida y buscan controlar la natalidad. Y en esta cuestión de conferir derechos a los animales, vemos un sinnúmero de absurdos y contradicciones, pero palpables, como la situación que se vivió en Argentina de Sandra. Ustedes dirán, ¿quién es Sandra? ¿Una chica, una niña, una joven, adolescente, anciana? No, Sandra es una orangutana del zoológico de Buenos Aires que estaba siendo privada de su libertad hacía 10 años atrás. Por tanto, ella tenía derechos. Había que liberarla de la opresión patriarcal que el mundo moderno le había impuesto. Entonces, aunque parece un ridículo total, esto sucedió. Búsquenlo en Google. La orangutana Sandra, vean lo que le sale. Allí se presentó ante una jueza un habeas corpus a favor del mono llamado Sandra. Y en el delirio de la jueza le otorga el habeas corpus. Y esta orangutana fue calificada como persona no humana. Y entonces tenía todo el derecho de quedar en libertad. Pero fíjense que llega la notificación del habeas corpus al zoológico de Buenos Aires para que la pobre Sandra saliera. Y claro, ¿cómo iba a suceder? ¿Le iban a abrir la reja y que salga?
¿A la calle? ¿Un animal? ¿Con solo instinto? ¿Sin racionalidad? ¿Poniendo en riesgo la vida y la integridad física de todas las personas? No podían hacer eso. Se enfrentaron a un dilema. ¿Qué hacían entonces? ¿Las llevaban a un apartamento? ¿A una casa? ¿A una residencia? Porque la orangutana venía de la selva africana. Entonces, se dispuso que como medida preventiva, esta persona no humana, declarada así por la justicia argentina, hubo que mantenerla todavía un tiempito en cierto hábitat no vulnerable para que después de ese tiempo mandarla de vuelta a África. Esta es un poco la historia de la orangutana Sandra, que yo quiero que ustedes imaginen que estas acciones judiciales se proliferan y se multiplican a todos los animales, a todos, incluso a las vacas que están rodeadas en el campo, algunas en una explotación más chica, a los caballos que a veces los tienen ahí, las gallinas que están encerradas, jaulas, a todos los animales del zoológico. ¿En qué termina esto? Termina en un caos absoluto, en un caos total, porque esto va a suceder si a los animales se le conceden derechos. Si a los animales se le conceden derechos, cualquier persona en nombre de esos derechos puede iniciar este tipo de acciones, ¿verdad? Y la triste ironía, y lo que me importa resaltar ahora de todo esto, la triste ironía que demuestra la miseria total del ser humano, es que un par de años después, otro juez recibió un habeas corpus porque un niño estaba a punto de ser abortado, con varios meses de gestación. Y ese juez que declaró que así como Sandra había sido persona no humana, acá en este caso era al revés, porque esto era un humano no persona, y como persona de no de derechos y obligaciones, y por lo tanto ese niño se lo mató. Ustedes advierten con esto el delirio en que estamos inmersos. Y por eso me podrán entender, cuando uno hace todos estos análisis, porque yo creo que el siglo XXI va a terminar siendo recordado como la era en el que el mundo se convirtió en un psiquiátrico de cielo abierto. No lo van a recordar por la tecnología, todos los avances tecnológicos, lo van a recordar por estas estupideces que estamos haciendo, por esta distorsión absoluta de la realidad. Porque hoy nosotros el mensaje nos ha picado tanto como un picapalo en la mente, tanto tiempo, que nosotros hoy salimos a la calle, vemos un carro con un caballo, dos niños de 8 y 5 años y su padre, o su hermano mayor arriba del carro, y nosotros nos fijamos en el caballo, el pobre caballo. Eso es lo que nos aflige, el animal, pero no volteamos la mirada y la elevamos a esos niños que están ahí sufriendo pobreza, miseria y en situaciones deplorables. No, con respecto a ello decimos, algo habrán hecho, que se embromen los padres, no sé qué hicieron. Esa es un reflejo, con todo lo que le estoy contando, de la penetración de la ideología animalista. Ver un carro con niños y poner el foco en el caballo y no en los niños muestra, nos tiene que ser un espejo para una autorreflexión de cómo el mundo está al revés, cómo nuestras escalas de valores se han dado vuelta. Hoy vale más la vida de una foca que de un niño. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, nuestra propia moralidad. Por eso yo hago todas estas cosas. Por eso estas ideologías siempre, siempre se nos venden como buenas, con mensajes que son pura charlatería, repiten siempre lo mismo: desarrollo sostenible, la igualdad, el género, eliminar la pobreza, protección de los animales, del medio ambiente, y es todo mentira. Atrás de eso hay muchos intereses espurios, hay la búsqueda de la disminución, un ataque feroz al ser humano y a su vida, ¿verdad? A su dignidad, a, al ser, con mayúsculas, ser en sí mismo, ¿verdad? Y se le da más importancia a cuestiones inanimadas que a la vida de una persona. Como les dije anteriormente, todas las organizaciones animalistas como Greenpeace, Sierra Club y World Wildlife Fund, ese que tiene el pandita con 2 W y una F, por citar algunas de las más importantes, son pro aborto y control de la natalidad, abiertamente. Lo dicen en sus artículos en forma directa. Fíjense lo que dice el World Wildlife Fund. Cito: cuando las mujeres ejercen su derecho a decidir si, cuándo y cuántos hijos tener,
las mujeres, sus familias y el entorno del que dependen para su sustento son más saludables. Cierro la cita. Abro otra, de la misma organización. Mejorar la salud sin abordar la planificación familiar probablemente conduzca a una mayor presión de la población sobre el medio ambiente. Y este mensaje se replica en todas las demás, en Greenpeace, en Sierra Club y en todas las otras, las menores. Entonces, en esta ideología, como en todas las demás, el hombre pierde su individualidad, su dignidad, y entonces forma parte de la especie. Y lo que hay que hacer es cuidar la especie humana, a pesar de que se tengan que eliminar algunos de los individuos en nombre del colectivo. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Van siguiendo el hilo? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el aborto con Greenpeace? Bueno, Greenpeace lo fomenta, porque como les digo, no se dejen engañar. Todas tienen un tronco en común. Todas estas ideologías buscan, por un lado, por el otro, por diferentes caminos, quieren llegar al mismo destino, que no es lo que te venden. No es la naturaleza, los bosques, los recursos naturales, como les decía, los animales. No es eso. Es otra cosa, que es todo lo que yo le estoy contando ahora que está detrás. Y esto penetra de muchas maneras. Es impresionante los medios de comunicación, cómo están en esto, los políticos, las políticas públicas, los intelectuales, todas estas personas que dicen un mundo de barrabasada. Es impresionante, te lo pones a leer y la verdad que no podés seguir, porque no podés creer que alguien haya escrito eso. Y siempre, además, con, obviamente, no se dejen engañar, de relatos apocalípticos, tremendistas, cataclismos que vienen. Si no dejamos de comer carne, el mundo se extingue. No, se extingue si no comemos carne. Pero atrás de ese relato está el negocio de Bill Gates con la carne sintética, en donde ya compró laboratorios en España, en Israel, y empezó a comprar latifundios y todo para sacar afuera las granjas, las chacras, los pequeños productores, para empezar a imponer su carne sintética. ¿Se dan cuenta? Lo mismo el cambio climático. Atrás del cambio climático hay un tremendo negocio de los eléctricos, los paneles solares. ¿O ustedes se creen que los paneles solares no contaminan? ¿Cómo creen que se hacen? Y una vez que esos parques inmensos estén obsoletos, ¿dónde van a tirar toda esa basura? ¿No? ¿Qué se creen ustedes? Las baterías de los eléctricos, ¿cómo se hacen? De las minas. Entonces, nosotros somos, la verdad, fácilmente manipulables. Y a mí, francamente, la pandemia me ha demostrado lo fácil que es manipular al ser humano. Cuando ese ser humano no tiene esa búsqueda, esa intención, eso que le pica, de buscar algo más, de que las cosas no le cierran, y no cree en el relato oficial, sino que va un poco más allá, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Estas ideologías es lo mismo que la pandemia COVID. Te meten miedo, cuestiones catastróficas, cataclismos que vienen, y después no se cumple ninguno, como sucedió con la pandemia. Como se está viendo ahora, si ustedes desean hurgar, pueden hacerlo. Pero esto, para no irme de tema con el animalismo, sucede exactamente lo mismo. No quieren convertir en veganos a todos. Pero ¿quiénes son ellos para decirme cómo tengo que comer? ¿Quiénes son ellos para determinar que el animal ya no sirve más al ser humano como toda la vida? El animal está en el mundo para servir al hombre, como el pasto está para servir a los animales. Es una cuestión de escala, de orden, desde, como decía Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino, por si no lo saben, fue uno de los hombres más sabios que pisó esta tierra. Objetivamente lo digo. Y él tiene todo un análisis de lo que son los animales para el hombre. Y habla desde del orden imperfecto hacia lo perfecto, ¿verdad? Y cada uno se sirve de uno u otro en un complemento, en una simbiosis natural, para poder subsistir. Concretamente, el pasto es un ser
más imperfecto que la vaca. La vaca es un ser más complejo y perfecto. La vaca se sirve del pasto para comer. Un orden imperfecto al servicio del orden perfecto. El hombre el ser humano, es un orden más perfecto que la vaca, más complejo, racional, con libre albedrío que la vaca. Y entonces la vaca, al igual que el pasto con la vaca, se encuentra al servicio del hombre. Pero eso no quita, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es el orden natural. Pero eso no tiene nada que ver con ser cruel con los animales, con querer que los animales los destraten. Absolutamente nada que ver. Estamos todos de acuerdo que tiene que haber un buen trato hacia el animal. Pero no confundamos las cosas. No volvamos animales con derechos, animales como personas no humanas, o moralmente, o con moralidad o con obligaciones de justicia, porque mañana no solo vamos a tener juzgados de género, como ya tenemos, sino que vamos a tener juzgados ecológicos, por la ideología ecologista, y mañana juzgados de animales, si seguimos así. Porque si le conferimos derechos a los animales, atrás de eso vienen reclamaciones y acciones judiciales, porque desde el momento que vos conferís un derecho, podés reclamarlo. Y entonces va a haber una catarata de acciones en relación a los animales y va a obligar al Estado a crear juzgados de la fauna. ¿Se dan cuenta? El delirio en que estamos inmersos. Bueno, entonces siguiendo por este derrotero ideológico, vamos a terminar en países muertos de hambre, llenos de viejos y de perros. La penetración en la mente de las personas de esta ideología es tan fuerte, que ya ustedes pueden ver noticias que se habla de perrijos, nuevos conceptos de familia, de personas que no tienen hijos humanos, pero con hijos perros. Se les llama, ya se le asocia hijos a perros. O que la gente no tiene hijos por el cambio climático, por ejemplo. Hay otra noticia ahí que pueden ver. Entonces, estas cuestiones no es solamente que apoyen el aborto y el tema del control natal, y la antinatalidad, sino que se va imponiendo culturalmente un cambio con diversos mensajes de este tipo. Es un nuevo mundo que tiene una base e impulso en la Agenda 2030, claramente, ahora 2045 de la ONU, ¿verdad? Que impone toda esta ideología que están subsidiadas por grandes organizaciones, por la ONU, por todos los países y por también empresas de primer nivel, Google, Amazon, todas estas grandes empresas financian el tema de la ecología y el animalismo, ¿verdad? Bueno, entonces para finalizar, no nos dejemos engañar, gente, seamos personas conscientes, responsables, estudiosas, no nos quedemos con el mensaje, el relato del titular, sino vayamos más profundamente y vemos qué se esconde atrás. Los perritos, los gatos son adorables, son hermosos, hay que cuidarlos, pero eso no significa transformarlos en personas no humanas. Podemos querer mucho a los animales, pero eso no significa destruir la, el negocio agropecuario del mundo, con lo que significaría eso, mucho más. eh, el remedio es peor que la enfermedad, viviríamos en la miseria, muertos de hambre. Ahí sí que disminuiría la natalidad. Entonces, seamos personas reflexivas, no nos comamos todos los buzones y estas ideologías totalitarias que nos quieren imponer bajo el garrote de las leyes y que nos quieren convencer ideológicamente y manipular, no les creamos. Seamos personas libres e independientes. Así que bueno, lo dejo con esto. En el próximo podcast vamos a hablar del origen de la ideología de género. Va a ser muy interesante porque la van a poder conectar con todo lo que yo estoy hablando. Van a poder conectarlo con el aborto, van a poder conectarlo con el ecologismo y con el animalismo. Y estoy seguro que después de escucharme, es la primera vez, pienso yo, que muchos van a asociar cómo viene el tronco común de todo esto y que todo tiene un mismo destino. Así que bueno, compartamos esto.
estemos atentos por ustedes, por su familia y por sus hijos fundamentalmente. Así que viva la vida, la libertad, la familia y la maternidad. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Es una producción de Neurobytes por Blanca DJ.